Alejandro se despertó con la boca seca como papel de lija. El sol abrasador golpeando su piel como un martillo. El desierto de tabernas se extendía infinito a su alrededor. Un mar de arena y rocas bajo un cielo implacable. Sus abuelos lo habían dejado allí la noche anterior. Después de descubrir sus mensajes con Javier, lo arrastraron en el coche familiar desde Madrid hasta Almería. Y lo abandonaron sin una palabra. Sin agua. En medio de los 46 grados que azotaban la región en esa ola de calor histórica. El pánico lo invadió mientras intentaba orientarse. Sus piernas temblaban al caminar. Cada paso un esfuerzo hercúleo contra el calor que lo deshidrataba rápidamente. Recordaba las palabras de su abuelo: eres una vergüenza para la familia. Que Dios te juzgue. Su abuela. Siempre tan devota. Había llorado en silencio durante el viaje. Pero no hizo nada para detenerlo. Alejandro, de 25 años. Había crecido en un hogar conservador en las afueras de Madrid, donde la tradición católica dictaba cada decisión. Su orientación sexual era un secreto que guardaba con celo. Hasta que un descuido con su teléfono lo reveló todo. Javier. Su pareja desde hace 2 años. Era el único que sabía la verdad. Se habían conocido en la universidad. En una clase de literatura en la Complutense. Javier. De 28 años. Era un profesor asistente. Con una presencia fuerte y una mente aguda que atraía a Alejandro como un imán. Su relación había empezado con conversaciones profundas sobre libros y vida, evolucionando a algo más íntimo. Pero siempre discreto. Javier provenía de una familia liberal en Barcelona. Pero entendía las presiones que Alejandro enfrentaba. No te apresures. Le decía siempre. Yo estaré aquí cuando estés listo. Pero ahora. Alejandro no sabía si volvería a verlo. El sol subía. Y el calor lo mareaba. Pensó en llamar. Pero su teléfono había sido confiscado por sus abuelos. Caminó durante horas. O eso le pareció. Hasta que sus rodillas flaquearon y cayó de bruces en la arena. Imágenes de su vida pasaron por su mente, las cenas familiares donde fingía interés en chicas. Las misas dominicales donde se sentía un impostor. Y las noches robadas con Javier. Llenas de una libertad que ahora parecía un sueño lejano. Milagrosamente. Un grupo de excursionistas lo encontró al atardecer. Eran turistas alemanes que exploraban el desierto. Atraídos por su fama como escenario de westerns. Lo hidrataron con agua de sus cantimploras y lo llevaron al hospital más cercano en Almería. Los médicos diagnosticaron deshidratación severa y quemaduras solares. Pero nada irreversible. Mientras yacía en la cama, conectado a un suero, Alejandro llamó a Javier desde un teléfono prestado. Ven. Por favor. Susurró. La voz rota por el llanto. Javier llegó esa misma noche, conduciendo sin parar desde Madrid. Su rostro, normalmente sereno, estaba marcado por la preocupación. Abrazó a Alejandro con cuidado, evitando las zonas quemadas. Lo siento tanto, murmuró Javier. Debería haber estado ahí. Pero Alejandro sacudió la cabeza. No es tu culpa. Es la mía. Por no ser lo suficientemente fuerte para enfrentarlos antes. Los días siguientes fueron un torbellino. Javier insistió en denunciar a los abuelos a la policía. Esto es intento de homicidio, argumentó, su voz temblando de rabia. Alejandro dudaba.
Eran su familia. Después de todo, los lazos de sangre pesaban más que cualquier ley. Pero el incidente había abierto una grieta en su mundo. Por primera vez, se cuestionaba si el amor condicional de su familia valía el precio de su propia identidad. Mientras se recuperaba, Alejandro reflexionaba sobre su vida. Había estudiado Derecho para complacer a sus abuelos, quienes lo criaron después de que sus padres murieran en un accidente de coche cuando él tenía 10 años. Ellos eran su todo, proveedores, educadores, guardianes de la moral. Pero ahora, esa moral los había llevado a un acto de crueldad inimaginable. Javier, por su parte, lidiaba con su propia culpa. ¿Debería haber presionado más a Alejandro para que saliera del armario? ¿O respetar su ritmo había sido un error? La noticia se filtró a los medios locales. Joven abandonado en el desierto por su orientación sexual, titularon algunos periódicos. Organizaciones LGBT en España se movilizaron, ofreciendo apoyo legal y psicológico. Alejandro se convirtió en un símbolo involuntario de la lucha contra la homofobia en familias tradicionales. Pero para él, era personal. Tenía que decidir si perdonar o confrontar. Javier lo animaba a hablar. No puedes dejar que esto te defina en silencio. Alejandro Nadit. Pero en su interior, el conflicto rugía. ¿Era correcto exponer a su familia al escrutinio público? ¿O el silencio perpetuaría el ciclo de dolor? Mientras el sol se ponía sobre Almería, Alejandro tomó una decisión: regresaría a Madrid con Javier. Pero no sin antes enfrentar a sus abuelos. El viaje de vuelta sería el comienzo de una batalla mayor. En Madrid, la casa familiar parecía más pequeña, más opresiva. Sus abuelos lo recibieron con caras de piedra. El abuelo, un hombre de 70 años con bigote gris y ojos duros, no mostró remordimiento. Hicimos lo que creímos necesario para salvar tu alma. La abuela, frágil y devota, lloraba de nuevo. Alejandro, con Javier a su lado, les dijo: me abandonaron para morir. ¿Eso es amor? La confrontación escaló rápidamente. Gritos, acusaciones, lágrimas. Javier intervino, defendiendo a Alejandro con pasión. Pero el daño estaba hecho. Alejandro salió de allí con el corazón pesado, sabiendo que había perdido a su familia, pero ganado su libertad. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Alejandro dejó su carrera en Derecho y empezó a trabajar en una ONG LGBT, ayudando a otros en situaciones similares. Javier lo apoyaba incondicionalmente, pero la relación se tensaba bajo el peso del trauma. Alejandro tenía pesadillas sobre el desierto, y Javier se sentía impotente. ¿Vale la pena el amor si cuesta tanto?, se preguntaba Alejandro en silencio. La vida en Madrid se volvió un torbellino de emociones para Alejandro y Javier. Tras el incidente, Alejandro se mudó al apartamento de Javier en el barrio de Chueca, el corazón gay de la ciudad. Era un espacio pequeño pero acogedor, lleno de libros y plantas. Un refugio contra el mundo exterior. Sin embargo, la sombra del abandono lo perseguía. Alejandro asistía a terapia, donde desentrañaba capas de culpa internalizada. Me siento como si hubiera traicionado a mi familia, confesaba al terapeuta. Javier, siempre paciente, lo escuchaba por las noches.
Pero empezaba a resentir el rol de salvador constante. La presión social no ayudaba. Amigos comunes. Al enterarse, tomaban bandos. Algunos, como Marta, una amiga de la universidad, apoyaban incondicionalmente. Tus abuelos son monstruos, decía. Otros, influenciados por valores tradicionales, se alejaban. Pedro, un viejo compañero de Alejandro, lo confrontó en un café, deberías haberlo mantenido en secreto. Mira el escándalo que causaste. Alejandro se sintió traicionado, Pedro había sido como un hermano. Esa noche, discutió con Javier. ¿Por qué no puedo simplemente olvidar?, gritó. Javier respondió con calma, porque olvidar sería negar quién eres. El conflicto se profundizó cuando los abuelos de Alejandro iniciaron una campaña para recuperarlo. Llamadas constantes. Cartas llenas de remordimiento fingido. Vuelve a casa. Hijo. Te perdonamos si dejas esa vida. Alejandro luchaba internamente. ¿Era posible reconciliarse? Javier lo advertía, no confíes en ellos. Te lastimarán de nuevo. Pero el lazo familiar tiraba fuerte. En una decisión impulsiva, Alejandro acordó una reunión en un parque neutral. La reunión fue tensa. El abuelo, con voz temblorosa, admitió, nos equivocamos. Pero fue por amor. La abuela suplicó, la iglesia dice que es pecado. Alejandro, con lágrimas en los ojos, replicó, el pecado es abandonarme a morir. Javier esperaba a distancia, listo para intervenir. Al final, Alejandro rechazó su oferta de reconciliación condicional. No puedo cambiar quién soy. Salió fortalecido. Pero el rechazo dolía como una herida fresca. Mientras tanto, Javier enfrentaba sus propios demonios. Su familia en Barcelona, aunque liberal, empezaba a cuestionar la relación. Estás sacrificando tu carrera por él, le dijo su madre en una llamada. Javier era profesor. Y el escándalo afectaba su reputación en la universidad conservadora. Colegas murmuraban. Estudiantes chismeaban. Javier consideraba renunciar. Pero eso significaría ceder ante el prejuicio. No lo haré, decidió. Pero el estrés lo hacía distante con Alejandro. Una noche, en una fiesta en Chueca, la tensión explotó. Alejandro, buscando escape, bebió demasiado y coqueteó inocentemente con un desconocido. Javier lo vio y estalló en celos. Después de todo lo que he hecho por ti. ¿Esto? La discusión en casa fue feroz. Alejandro acusó a Javier de controlarlo. Javier a Alejandro de ingratitud. Se separaron esa noche. Javier durmiendo en el sofá. Al día siguiente, se reconciliaron. Pero la grieta se ampliaba. La sociedad española, aunque progresista con leyes como el matrimonio igualitario desde 2005, aún albergaba bolsas de conservadurismo. Alejandro se involucró en activismo, participando en marchas del orgullo. Allí conoció a otros con historias similares, rechazos familiares, discriminación laboral. Eso lo empoderaba. Pero también lo agotaba. Javier lo apoyaba. Pero secretamente temía que el activismo consumiera a Alejandro.
Un giro inesperado llegó cuando Pedro, el amigo traidor, contactó a Alejandro. Lo siento. Estaba equivocado. Pedro reveló que su propia hermana era lesbiana. Y el incidente lo había hecho reflexionar. Ofreció ayuda para demandar a los abuelos. Alejandro dudaba, venganza o justicia. Javier lo instaba, hazlo por los que no pueden. Finalmente, Alejandro presentó la denuncia. El proceso legal comenzó, exponiendo el caso a la prensa nacional. Los abuelos respondieron con una contraataque moral. En una entrevista televisiva, el abuelo declaró, solo queríamos salvarlo del pecado. La abuela añadió, la familia es sagrada. Alejandro vio la entrevista y se derrumbó. Soy yo el villano. Javier lo consoló, no. Ellos lo son. Pero el juicio público dividía opiniones. Algunos veían a Alejandro como víctima. Otros como destructor de la tradición. El estrés afectaba la relación. Javier empezó a trabajar horas extras, evitando confrontaciones. Alejandro se sentía solo, cuestionando si su amor valía el caos. En una sesión de terapia conjunta, el terapeuta preguntó, ¿qué están dispuestos a sacrificar? Ambos respondieron todo. Pero dudaban en silencio. El juicio se convirtió en un circo mediático. En los tribunales de Madrid, Alejandro testificó con voz firme, relatando el abandono en el desierto. Los abuelos, representados por un abogado conservador, argumentaron que fue un castigo disciplinario motivado por fe religiosa. El juez, una mujer progresista, frunció el ceño ante tal defensa. Javier estaba en la audiencia, apretando los puños cada vez que el abogado insinuaba que la homosexualidad de Alejandro era la verdadera culpa. Fuera del tribunal, manifestantes se dividían, activistas LGBT con banderas arcoíris apoyando a Alejandro, y grupos católicos tradicionales protestando contra la persecución religiosa. Alejandro se sentía expuesto, como si su vida privada fuera diseccionada para el entretenimiento público. Esto no es lo que quería, le confesó a Javier. Este respondió, pero es necesario. Por ti. Por nosotros. La tensión escaló cuando la abuela sufrió un colapso nervioso durante el testimonio. Hospitalizada. Culpó a Alejandro en una nota, me estás matando. Alejandro se sintió culpable, considerando retirar la denuncia. Javier lo confrontó, si lo haces, les das poder. La discusión fue intensa, revelando fisuras profundas. Javier admitió, a veces me pregunto si vales tanto dolor. Alejandro, herido, replicó, entonces vete. Se separaron temporalmente. Alejandro se quedó con Marta. Javier volvió a Barcelona con su familia. La distancia amplificaba el dolor. Alejandro reflexionaba sobre sus decisiones. ¿Había sido egoísta al arrastrar a Javier a esto? Javier, por su parte, lidiaba con la presión familiar. Su madre le dijo, encuentra a alguien sin tanto equipaje. Pero Javier sabía que amaba a Alejandro, con todo y sus complejidades. El punto de inflexión llegó con una traición inesperada. Pedro, el amigo reconciliado, filtró mensajes privados de Alejandro a la prensa conservadora. En ellos, Alejandro expresaba dudas sobre su fe, lo que los abuelos usaron para pintarlo como ateo rebelde. Alejandro se sintió devastado, ¿por qué?
Pedro confesó más tarde que lo hizo por dinero. Presionado por deudas. La amistad se rompió definitivamente. Javier volvió al enterarse. Furioso. No estás solo en esto. Juntos. Enfrentaron la tormenta mediática. Alejandro dio una entrevista: no busco venganza, sino justicia. El amor no debería costar la vida. La opinión pública viró a su favor. El juez falló: los abuelos culpables de abandono y negligencia. Condenados a prisión condicional y terapia obligatoria. La victoria fue agridulce. Alejandro ganó libertad. Pero perdió inocencia. Javier renunció a su trabajo en la universidad, aceptando un puesto en una escuela inclusiva. Su relación, templada por el fuego, se fortaleció. Pero las cicatrices permanecían. Alejandro soñaba con el desierto. Javier con la pérdida. En una cena íntima, celebraron el fin del juicio. Hemos pagado un precio alto, dijo Alejandro. Javier: nadie, pero lo hemos pagado juntos. Sin embargo, nuevas sombras acechaban. La familia de Javier empezó a rechazar invitaciones, sutilmente distanciándose. ¿Somos tóxicos?, se preguntaba Javier. Alejandro, empoderado, expandió su activismo. Organizó talleres sobre aceptación familiar. Allí conoció a jóvenes luchando con identidades similares. 1. Un adolescente de 17 años le contó su historia de rechazo. Alejandro lo aconsejó. Pero internamente dudaba: ¿sus decisiones eran correctas? ¿O perpetuaban ciclos de confrontación? Con el juicio atrás, Alejandro y Javier intentaron normalidad. Se mudaron a un apartamento más grande en Malasaña, un barrio vibrante de Madrid. Decoraron con fotos de viajes: Barcelona, Sevilla. Momentos robados de felicidad. Pero la paz era frágil. Alejandro recibía amenazas anónimas de grupos conservadores. Recordatorios de que la sociedad no había cambiado del todo. Javier encontró equilibrio en su nuevo trabajo, enseñando literatura con énfasis en diversidad. Alejandro ascendió en la ONG, convirtiéndose en portavoz. Su historia inspiraba, pero agotaba. En noches tranquilas, ¿discutían el futuro, matrimonio? ¿Hijos? Javier quería. Alejandro dudaba. Después de lo que pasé, ¿puedo ser un buen padre? Un conflicto final surgió cuando los abuelos apelaron la sentencia. El abuelo, desde la prisión condicional, escribió una carta: te amo, pero no acepto tu elección. Alejandro la leyó y lloró. ¿Era amor verdadero o manipulación? Decidió visitarles. ¿Solo? En la casa familiar, ahora vacía. El abuelo parecía envejecido. Lo hice por ti, insistió. Alejandro replicó: me hiciste daño. La abuela, recuperada, intervino: perdónanos. Alejandro perdonó, pero no olvidó. No volveré hasta que me acepten como soy. De vuelta con Javier, compartió la visita. Javier se enfadó: ¿por qué les das otra oportunidad? Alejandro explicó: porque el odio no cura el odio. La discusión reveló sus diferencias: Javier pragmático, Alejandro idealista. Pero el amor prevaleció.
Se comprometieron en una ceremonia íntima, rodeados de amigos verdaderos. Años pasaron. Alejandro publicó un libro sobre su experiencia. Sparking debates nacionales sobre homofobia familiar. Javier lo apoyó, coescribiendo capítulos. Su relación, forjada en adversidad, se convirtió en faro para otros. Pero reflexionaban sobre el costo, amistades perdidas, carreras alteradas, salud mental marcada. En el epílogo de su vida juntos, Alejandro miró atrás. ¿Valió la pena? La respuesta era compleja. Habían ganado autenticidad, pero pagado con dolor. Javier, a su lado, susurraba, sí. ¿Por qué te tengo? Fue correcto que Alejandro perdonara a sus abuelos. ¿O debería haber cortado todo lazo para protegerse completamente?